están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a El Furgón de Cola por Correo del Sur Radio 90.1. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este medio de comunicación, Correo del Sur. Alex, buen día. Buenos días, querido Paya, querida Raika y querido Alvarito Soto Menor. Estamos felices de comenzar esta nueva semana aquí con un clima envidiable. Se los aviso a todo Bolivia, está increíble Sucre, pero lamentablemente pues el país tiende a convulsionar. No tenemos streaming hoy, o sea que puedes comer tu pastelito. No, tienden a convulsionar, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pero tienden a convulsionar porque el paro, señores, ya voy a entrar de una, pero claro, porque... Una vez, y vos come tu pastelito, pero, tranquilo que no te van a ver porque no hay cámaras. Para eso quiere hacerme hablar a mí primero, para comer su pastelito, el Luis Guevara. No hace las cosas así nomás, Guevara las hace con segundas. Pero bueno. Convulsionar, ¿por qué? Convulsionar, exacto. El paro indefinido cruceño es un diálogo entre sordos, es un diálogo que no es diálogo, se rompió tras varios intentos. Al final no había ni la voluntad del uno y tampoco del otro para llegar a consensos que puedan de alguna manera llevar a un acuerdo que termine con la probabilidad, y a esto te digo, de que convulsione todo el país, porque el conflicto tiende a nacionalizarse. Que nacionalizarse, a ver, tranquilo. Nacionalizarse en el sentido de expandirse a otros departamentos. Por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo y por qué me refiero a eso. Y yo creo que es el gran peligro, y esto no sé si lo está viendo bien el movimiento al socialismo. Pero, por ejemplo, la alcaldesa del Alto, Eva Copa, ¿no? Ya salió en una conferencia ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la Raika, va? Ataque de risa, creo, ¿no? Ya se ve raro. Bueno, Eva Copa salió, querido Paya, ¿no? Con todo su gente ayer en una conferencia de prensa, y también dijo, a ver, un momento, señores, es decir, no solo los Cambas están en esto y no solo los Cambas están siendo perjudicados, si es que no hay ya nomás un censo y hay una redistribución de la riqueza diferente, nosotros también, nosotros somos la segunda ciudad del país en términos demográficos, entonces nos están mamando a nosotros también y no lo vamos a permitir. 1. 2, en Tarija están en lo mismo, hay amenazas como en 3 departamentos ya de sumarse a este pedido de que el censo se realice el 2023 y no el 2024, querido Pache. A eso me refiero con que se están abriendo otros frentes, ya no solo Santa Cruz, sino otros frentes de conflicto bajo el mismo tenor, es decir, departamentos, ciudades que se están sumando con amenaza de tomar acciones como paros, movilizaciones, etcétera, a esta demanda de censo. Entonces, ese es, yo creo, uno de los problemas que el gobierno no está viendo y que puede, pues, terminar con una presión grande que de repente sea lo que necesitamos para que, porque al parecer Santa Cruz y el gobierno no van a solucionar esto. Es decir, existe una polarización, un odio visceral, casi visceral entre la dirigencia pues cívica y los gobernantes del movimiento al socialismo, que no van a permitir, o al menos hasta ahora eso es lo que parece, no han permitido que haya diálogo de ningún tipo. Se han parado, se han largado y los otros les han dicho se han ido como niños malcriados. En definitiva, no hay una lógica para acercarse. Entonces, si es que se suman y se van sumando y se va complicando el panorama político y de presión a lo largo del país, tal vez sea eso lo que en definitiva necesita el movimiento del socialismo para derogar ese decreto. A eso me refiero, querido, a eso me refiero. En antecedentes tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que como ya, pero te satisfizo mi explicación, querido. Como resultado de las acciones que tomó el gobierno con los diferentes departamentos y alcaldías importantes de nuestro país, en el sentido de explicarles cuál es el cronograma, qué es lo que se ha decidido, ellos han tomado la decisión de aceptar. Prácticamente todos hemos llegado a este punto, todos hemos llegado con que el de 9 departamentos más el Alto estaban incluidos con su aceptación de que el censo se lleve en el último trimestre de junio de 2024.
Y ahí se les ha explicado cuál va a ser el cronograma y han establecido que al haber más de 700 actividades que deben realizarse es prácticamente imposible poder adelantar este censo y por lo tanto se debe hacer lo que el gobierno ha dicho. Ahora, si es que empiezan a salir voces en el sentido de decir no estamos de acuerdo, nos estamos dando cuenta que nosotros también vamos a ser perjudicados o nos vamos a ver perjudicados con el alargamiento de esta agonía que se llama el censo, pues ahora reaccionamos. Esa reacción, a mi criterio, no es válida ya, porque en este momento tenían un momento ellos para hablar, tenían un momento para poder cuestionar y decir realmente esto es lo que viene, y no esperar que haya un paraguas tan grande como es el de Santa Cruz y de pronto querer agarrar e inmiscuirse en esa situación también, ¿no? Ahora, en el resto del país hay que ser nomás conscientes que hay que dejar que este tema se resuelva entre Santa Cruz y el gobierno primero y después veremos qué hacemos, porque debemos ser claros también. Como digo, hubo un momento en que sí había la gente, les han dicho, vienen, hablan y nadie dice nada. Si nadie dice nada, entonces ¿por qué? Después de suscitarse un problema con Santa Cruz, tienes que agarrar y salir. Creo que tienes que ser también consecuente. Queremos ofrecer consecuencia de una parte, ofrezcamos también o continuemos la consecuencia de la otra parte. No. Es decir, si pides consecuencia, digamos, y estás diciendo que, bueno, y yo te doy la razón, inclusive hay un spot publicitario del gobierno en el cual salen toditos diciendo chévere, pero también están ahí los cambas, ¿verdad? Estaban los cruceños. No, el del movimiento cívico, no. Sí, pero estaban, había ahí estaba. Pero una representación, ¿no es cierto? Entonces, ya bueno, les pides coherencia a estos manes, ya, está bien. Es decir, hay que pedir coherencia en todos los actos, sobre todo en temas pero tan álgidos y tan de preocupación nacional. Pero si les pides consecuencia, a ver, pedirle consecuencia al gobierno, hermano. Si estos fueron los que nos dijeron que se podía hacer este año, ¿no es cierto? Este año nos dijeron que ya estaba avanzado el 90%. Ellos fueron los primeros en mamar. Ahora yo te digo, está bien, yo le veo de la siguiente manera, ya no una cuestión de coherencia, inclusive un asunto de salida a la crisis, porque el gobierno se ha parado frente a Santa Cruz, pero no se va a parar frente a 5 o 7 departamentos ya alzados, no se va a parar y va a tener que dialogar. Ahora, ¿cuál es el fucking lío? Voy a hablar en inglés, pero ya van las palabras en español, por ahí, ya me han dicho que no hable muchas. O sea que, bueno, ¿cuál es el fucking problema? Aunque creo que en inglés también nota el face. Bueno, ¿cuál es el maldito problema entonces? Ya, ¿cuál es el maldito problema de arreglar ese decreto y charlar definitivamente sobre las posibilidades de adelantar el censo? ¿Cuál es el problema? Es decir, son problemas de meses. Varios analistas ya inclusive matemáticamente han señalado, es un asunto de meses, viejos. Pero aquí lo que intermedia son las disposiciones políticas, un zarandeo durísimo entre el gobierno centralista y los cívicos cruceñistas, y entonces si entran las otras regiones de verdad. Porque también el Alto tiene sus razones, viejo, no vas a decir que todos tienen sus razones. Ahora, Alex, entonces, hagámoslo así. Ahora, cuando yo hablo y digo que en realidad estas personas no deben agarrar y contradecirte con lo que han dicho, se puede dar el espacio de que ahora deben haber otros actores, otros interlocutores que observen. Que pueden ser mejores que el Camacho. No solo mejor que el Camacho, sino que incluso Camacho aquí... A ver, pero es que aquí... Pero vos dices, quieres llevarlo, estás preveyendo que esto se puede generalizar, nacionalizar. Entonces, si el gobernador de Chuquisaca te dice que cuando viene una comisión de la gobernación, el alcalde de Sucre dice, sí, va a venir estamos de acuerdo, no hay ningún problema, va el rector y también dice de acuerdo, no hay ningún problema, que nosotros como chuquisaqueños estamos de acuerdo en el cronograma del gobierno, entonces ya no tienes la posibilidad de cuestionar vos mismo. Entonces eso se abre eso se abre para que otros interlocutores pues empiecen a actuar, porque en el caso de Chuquisaca nos estamos dando cuenta ahora, y también de antes lo hemos dicho aquí también, que en la medida que en el departamento de Chuquisaca este censo tarde
un mes, 2 meses, 3 meses, un año, resulta que nosotros mismos estamos saliendo perdedores. ¿Por qué? Porque todos los días se está yendo gente y se va gente para no volver. Claro. Si en 2023 vamos a contar algo, o en 2022 contamos algo, en el 23 vamos a contar menos y en el 24 vamos a contar menos. Pero como nosotros tenemos autoridades que en este campo del censo son tan brillantes que han dicho, mire, nosotros estamos de acuerdo, no nos hacemos ningún problema. Son brillantes en general. En ese punto nada más, en ese punto, que venga nomás el segundo trimestre del 2024 y aquí no nos hacemos ningún lío. Esas autoridades, a mi juicio, a mi criterio, pues ya no son interlocutores válidos para demostrar o querer decir, queremos hacer un censo ahora o en 2023. Habrá otros interlocutores que actúen. En el caso de Chuquisaca, hay que darnos cuenta nomás que en la medida que tardemos nosotros con el censo, cada vez vamos a contar menos en relación a lo que puede contar Santa Cruz, que es un departamento receptor de nuestra gente migrante. Ese es el punto. A mí, si me permiten, conversaba ayer con Franz Flores, analista, politólogo, remarcaba lo siguiente, y es verdad, es un debate del que nos estamos manteniendo al margen como sur del país, más como Chuquisaca, cuando el gobierno le ha ofrecido a Santa Cruz no solamente una fecha del censo de población y vivienda, sino cuándo aplicaría los resultados del censo, y eso es grave porque ¿qué pasa si solo se aplica, como ha sucedido hasta ahora, como manda la norma, el factor poblacional y no los otros indicadores como el nivel de pobreza, que es lo que está pidiendo Chuquisaca, pero lo pide simplemente en declaraciones? No ha habido una reunión de instituciones, un pronunciamiento de ninguna autoridad que haga llegar una carta y diga, nosotros como sur, como Chuquisaca, como gobernación o alcaldía estamos planteando que se aplique factores, otros niveles de pobreza. No hay eso, y Santa Cruz ya ha definido con el gobierno, o está en proceso de ello, un tema que es nacional, porque si el conflicto en este momento a ustedes les parezca local, regional, este es un tema que nos agita. Es un tema nacional, es un tema profundamente nacional. En este tema del censo, yo no quiero ser generalizador de las cosas, pero en este tema del censo tenemos realmente representantes brillantes. O sea, brillantes, o sea, que vienen... Brillan por su ausencia. Brillan por su falta de percepción, por su falta de proyección, por su falta de criterio. Brillan porque ellos piensan que el silencio, la otorgación, es el sinónimo de solución a los problemas, cuando no. No es lo mismo lo que decía Raica con Franz. Uno pensaba, decía... De la nada, el gobierno dice, bueno, les vamos a repartir a partir de octubre y listo, y en el resto del país les importa absolutamente que piensen, que digan. Ya en este momento, Santa Cruz ha ganado eso, porque esa oferta no se va a cambiar. Claro. No se va a cambiar, porque saben que ellos no sé, más bien les van a decir ya que sea en octubre, pero mejor lo metamos en septiembre del próximo año, nada que raro que digan, o del 24, cuando ellos querían hacerlo. Entonces, ante esa situación, ¿qué acción, qué propuesta, qué participación tenemos nosotros de nuestras autoridades? Ninguna, o sea, ni en el ámbito político local, ni en el ámbito político departamental, ni en el ámbito de la academia. Sí. No, porque la academia es la universidad, y se supone, más allá de los intereses políticos que puedan haber, la academia tiene que ayudarte nomás a ver este tipo de cosas y decir, bueno, muchachos, nosotros queremos hacer el censo en 2024, pero veamos la siguiente estadística. En el caso de los estudiantes de primaria y secundaria, resulta que en el 2019 había tantos, y en el 20 tantos, en el 21 tantos, en el 22 tantos. Yeah. Si nos fijamos y hacemos esta línea, que la línea del tiempo, unas barras y demás cosas, estamos decreciendo. Estamos decreciendo, claro, y al decrecer, o sea, cada vez hay menos alumnos, claro, y al decrecer, eso implica que si esperamos hasta el 24, con señores, lógica, vamos a hacer menos, ¿no? ¿Nos conviene o no nos conviene? Claro. Nos sentemos un ratito, analicemos, pero nada de eso ocurre. No, y están hablando de Fancesa, y están marchando por Fancesa, cuando motivo para marchar por Fancesa había, pues, desde hace décadas, ¿verdad? Sí, bueno, ya les ha explicado Luis Guevara, señores dirigentes, líderes locales, con Chuis, ¿cómo es el asunto?
si seguimos, o sea, ya ni siquiera, ya no hemos sido ni siquiera propositivos en el tema de censo, es decir, no, a nosotros no nos conviene esto porque nos estamos yendo al demonio con los números de la población, somos regiones expulsoras. Santa Cruz está está reclamando para sí como ciudad receptora, dice que va a tener hasta el 50% y más de la población boliviana de aquí a unos años, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los números, ellos se están preocupando fundamentalmente por los números. Nosotros también deberíamos hacerlo, ya que no somos propositivos, por lo menos seamos reactivos en esto, y no estamos reaccionando un sorete, como se dice. Nosotros somos aceptativos. Claro, ahorita somos aceptativos de lo que nos digan. Es decir, o sea, ya pelotudontes, ¿a dónde más? Claro, es decir, reaccionemos, pues, ya que todos están reaccionando, Tarija está reaccionando, el Alto está reaccionando, todos están viendo, a ver, ¿qué onda con esto? A ver, ¿qué es lo que nos conviene? Reaccionemos, si no somos propositivos, por lo menos reaccionemos, y no seamos, como dice Guevara, aceptativos, que me parece un buen adjetivo. Una de las cosas que ya está fuera de combate, fuera de discusión, es que los recursos se van a distribuir a partir de octubre del 2024 con la nueva distribución. Eso ya no se retrocede, eso ya está oleado y sacramentado, porque los de Santa Cruz que vienen demandando, pues así ya lo han logrado y lo han conseguido ante esa situación. Pero ese es un punto. El otro punto es, ¿hay alguna necesidad en el Estado boliviano de cambiar la distribución de los recursos económicos? Yo pienso que es un asunto que todos nos preguntamos, pero por y supuesto, que todos tenemos que no se pueden vaciar los territorios y dejar que se vacíen los territorios. Eso no es estratégicamente adecuado ni para la economía, ni para la cultura, ni para la nación. Tiene que preocuparse. Necesitamos discutir ese problema. Exacto. Ahora, para discutir ese problema, necesitamos tener los resultados del censo. No necesitamos tener los resultados del censo porque hay cosas que las conocemos bien, cómo se distribuyen los recursos económicos, y en ese sentido quiero decir lo siguiente y reiterar lo que he dicho en algunas veces. No es posible que nuestras autoridades municipales, que saben qué problemas deben responder en sus gobiernos locales, tengan que estar haciendo la diplomacia del regalito, del chanchito, de la comidita, de la frutita, de, las bebidas alcohólicas, para decir, ministro, por favor, ayúdeme, necesito esto, mendigar de eso. Eso, por ejemplo, necesitamos que cambie. ¿Por qué nuestras autoridades tienen que peregrinar hasta La Paz para conseguir esa cantidad de recursos económicos, cuando en realidad eso se los puede asignar directamente ya en sus presupuestos, para que el ámbito local, el ámbito del poder, el ámbito de la necesidad de la gente decida sobre sus recursos económicos? No podemos seguir teniendo esa dependencia. El país debe cambiar en ese su estilo de hacer política y no dejar que los gobernantes, a título de irnos a entregar una cancha, un estadio o cualquier cosa, tengan que hacer una gran concentración de gente y propagandizar tanto el asunto, cuando en realidad se puede salvar esas cosas y tengamos a nuestro presidente, a nuestros ministros ocupados de otras cosas, viendo cómo está yendo la economía, dónde hay menos salud, dónde hay menos educación, analizando la situación. Pero si vamos a tener un presidente que a las 9 de la mañana está aquí, a las 11 está allá y después allá, entonces tampoco ayuda, ¿no? Que es importante, eso es importante, no lo vamos a negar, pero tampoco tiene que ser la dedicación exclusiva a ese tipo de actividad, entregando cosas que en realidad tranquilamente los gobiernos municipales pueden hacerlo, nada más, ¿no? Pero quieren hacer, tiene que cambiar, eso tenemos que discutir. Pero eso es hacer política barata, eso es hacer política así tradicional, de la más asquerosa, como si fuera. Y eso seguimos dándole la atención. Seguimos dando la atención porque tenemos a la vez autoridades que son pusilánimes, que son lamebotas, entonces quieren verse junto al presidente, al vicepresidente, pensando que lo están haciendo bien, que le soban un poquito la espalda, y eso es miserable, eso es triste, eso es humillante, y no se dan
cuenta o no quieren darse cuenta, señores. Pero bueno, es así el problema del censo. Entonces, yo me temo, no es que me temo, es que es una realidad, ya están anunciando, se va a multiplicar, y en esa multiplicación, de repente, nosotros que no hemos hecho nada, que no hemos propuesto nada, podemos encontrar también nuestro lugar para poder insertar la discusión, que no sea solo numérica, porque numérica estamos con la numérica, está, claro. ¿No? Estamos así, perdemos de todas maneras. Y bueno, querido Paya, no quiero pasar, quiero hacer una revisión a las miserias del censo, ¿verdad? A las miserias de la movilización, las cosas que han pasado pues a raíz de esto. No, antes de que pases eso, vos decías, dale. ¿Cuál es el problema? Decías, porque ¿por qué no agarra el gobierno y deroga el decreto supremo que establece la fecha del censo? ¿Cuál es el problema? Meses nomás. Alex, eso pudo haber sido una solución antes de que se ejecute el paro. Eso es lo que reclamaba Santa Cruz. Santa Cruz decía, deroguen el censo y punto, y no hay paro, no hay nada, y después charlamos y después vemos, pero ahora ya no. Y es claro que en todo movimiento popular, en todo movimiento de las masas, el asunto es que las demandas, en vez de bajar o de decrecer, de disminuir conforme van pasando los días, van creciendo. Exacto. Eso es una lógica que no se la puede revertir, y esa es una situación tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora el problema es que el gobierno no solo debe derogar el gobierno, el decreto, sino que, claro, no, más allá de eso, ¿no? Pero eso le importa al movimiento al socialismo, pero más allá, es fundamental. Más allá de que el gobierno diga, nosotros agarramos y derogamos este decreto, lo que pasa es que ya hay una lista de otras demandas de Santa Cruz, y eso le hace más complicado el asunto. Ese es el gran problema que ese es el gran problema que se está generando el gobierno. Si piensa el gobierno que con la amenaza, con las bravuconadas del ministro de Obras Públicas, el resto de los movilizados van a temblar y van a decir, no, nos están amenazando y nos vamos a meter bajo nuestras camas, nos vamos a encerrar la puerta. No sucede eso, no sucede. A ver, y eso se sabe muy bien. Entonces, lo que están haciendo es que conforme está pasando el tiempo, estas cosas pueden complicarse mucho más, y ahí está el problema. Ya no está solo en derogar el decreto, sino que hay otras demandas más. Ahora sí, Alex. Muy bien, querido Paya, estoy de acuerdo, pero además a mí me llama mucho la atención en un partido tan político como el Movimiento al Socialismo, con 14 años de gobierno y más, ¿no? Y aún más, ¿no? Y que han pasado por varios tamices, digamos, o circunstancias políticas, todavía aún sigan siendo unos analfabetos a la hora de leer a Santa Cruz, a la hora de leer la fuerza del movimiento cívico, que de alguna manera, más allá que le digan de derecha, que fachos, no sé qué, que de alguna manera integra poderosamente un sentimiento, como vos decías, del sentimiento chuquisaqueño, el sentimiento de la autonomía Camba, y eso les ha faltado leer. Le falta, la única vez que sale de manera errática Luis Arce Catacora en La Paz es para desmerecer la lucha del pueblo Camba y decir que ellos no son el pueblo. ¿Cómo? ¿Dónde se ha visto eso? Por el amor de Dios, ¿qué tipo más? Puta, iba a decir una verdad. ¿Qué tipo más desubicado? En pleno, digamos, en la previa a que comience el conflicto, va y se lanza eso. Eso es no haber sabido leer realmente qué es lo que sucede en Santa Cruz, cuáles son los motivos históricos por los cuales hay tanta cohesión en torno al movimiento cívico y los momentos actuales. Entonces, ahorita se le está complicando por varias razones, varias de las cuales ya ha dicho el Paya, otras las he dicho yo, otras las han dicho miles o cientos de analistas políticos. Entonces, no puede ser este tipo de analfabetismo, pues, tan, además, craso, porque insulta, además, de plano, insulta la sensibilidad del pueblo Camba y de la gente que vive allá, y entonces el asunto se le pone más cuesta arriba, señor. Tienes que tener nomás cierto tipo de condescendencia con el MAS, tienes que tener nomás yo no tengo condescendencia con el MAS, quiero explicarte. Mis insultos tienen que leerlos, tienen que completar. Quiero que entiendas lo siguiente. Vos has dicho con 14 años de experiencia y más, pero es que resulta que esos 14, 15 años de experiencia ha sido ¿cómo?
prácticamente sin una oposición al frente, sin pero Alex, pero no con un movimiento de estas características donde prácticamente te estás jugando el todo o el nada, no. Hermano, sí, Alex, pero a ver, déjame hablar. Hermano, no te olvides que lo bajaron, no te olvides que Camacho fue a La Paz y Alex, fue el que entró en el Palacio del Pueblo, hermano, Alex, no te olvides de esas cosas, Alex, justamente eso es lo que quiero decirte, 14 años en los que prácticamente no hubo pues una oposición. Ha habido cuando estaba el 2019, al 15º año, hubo esa revuelta, esa movilización, pero resulta que el MAS no la quiere aceptar. Hay fuerzas agazapadas, pues. No quiere aceptar. Pero bueno, ¿me dejas hablar o no me dejas hablar? Te dejo. Adelante, adelante. Go ahead. Tiene que agarrar, y el MAS está empezando a darse cuenta que ya no es el partido político que puede imponer sus caprichos. No, eso sí, y eso me parece que a los del MAS les está costando aceptar que después del 2019, que ellos intentan apañar ese movimiento a título de golpe de Estado, les está haciendo perder realmente la lectura en cuanto a estos movimientos políticos que no vienen desde el MAS, sino que vienen desde otras esferas que el gobierno las tilda de opositores, pero en realidad hay demandas concretas y salen a reclamar eso. Entonces el MAS en este momento todavía está en esa etapa de transición, a mí me parece, en esta situación de empezar a asimilar este tipo de movimientos, a empezar a leer las demandas de la gente, porque se está dando cuenta que ya no es suficiente que salga el secretario de la Federación de Campesinos de aquí, de allá, que salga el presidente del MAS de aquí, de allá, que salga el diputado, incluso que salga el ministro a decir que no vamos a permitir, porque saben que esas palabras se las lleva el viento, no pasa absolutamente nada a la hora de la verdad, y si es que quisieran que pasara, no sé cuáles van a ser las consecuencias, pero de hecho, ¿quién va a terminar cargando con todo esto? Va a ser el gobierno. Entonces, le está costando en este momento, uno dice, deberían darse cuenta, no quieren darse cuenta, pero es absurdo decir, el pueblo se moviliza en Santa Cruz y les dices que no es el pueblo, entonces ¿qué es? ¿Quién es el pueblo? Claro. Solamente los que van y levantan las banderas para tu partido. Ese es el pueblo, no puede ser, ¿no? Sí, pero además, de las miserias más grandes que ha habido en esta movilización ha sido, por ejemplo, esta de que los lleven, a los funcionarios los obliguen, y eso a mí no me la cuentan. O sea, yo lo sé, me han venido a decir que, por ejemplo, les han pedido, es decir, de su sueldo les han rebajado el 10% para que viaje otra gente a Santa Cruz. Es decir, primero han tratado y están tratando y han pensado que pueden reterritorializar la lucha, llevar la lucha a Santa Cruz, una lectura totalmente errada. Es más, ahora que tenían que reunirse en Santa Cruz el presidente, Evo y Choquehuanca, no lo van a hacer, y ya lo habían anunciado como si, o sea, ya hubieran ganado un territorio, hubieran salvado ese territorio que es Santa Cruz, y los cámaras están demostrando que no. Ahora tienen que irse a Cochabamba con la cola entre las piernas. Entonces, una falta de sensibilidad, de lectura política, pero pucha, realmente a mí me parece asombroso. Gente, vos me dices, gente, a ver, el ministro pucha, impresentable. Ahorita lo acabamos de oír a Rolando Cuéllar, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a ese animal? Es un animal. O sea, a ver, porque tienen apellidos extranjeros, nos nutrimos de la migración, señor Cuéllar. Eso es lo mejor de nuestro país. O si no, pues debería sacarle una patada a Richter, que también es descendiente de alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Pero no ¿Qué tipo de animal es usted, señor Cuéllar? Le digo, es un animal. O sea, qué falta de visión. O sea, usted habla porque lengua tiene. Usted es una desgracia para la bolivianidad, para la diversidad, para un futuro que sea realmente pues de todos. Claro. Viene y sale con esas tonterías de capirote. No, pero además de eso es un absurdo total. Pero es una estupidez. Los que tienen apellido extranjero, pero ¿quién es Arce? Pero Arce es un apellido extranjero. Flores es un apellido extranjero porque vienen desde España. Claro. Guevara, y entonces apellidos. Cuéllar. No, pero Arce, por ejemplo, es así, ¿no? Entonces, los que tienen apellidos que son extranjeros, los que son de Europa, pero Europa también es España, entonces no tiene ningún sentido. Pero además de eso, es muy importante no tomar en cuenta esas palabras, porque también nosotros como bolivianos
tenemos mucha gente que migra a otros países. Además, tenemos gente en Brasil, en Argentina, en España, en Estados Unidos, y no por salir y no por llegar a esos lugares van a ser ciudadanos de quinta categoría. O sea, ¿qué le está pasando definitivamente al diputado Arce, que en este caso no tiene ningún Arces, Héctor Arces? Rolando Cuellar. Rolando Cuellar, que no tiene ningún sentido para agarrar y hacer este tipo de aseveraciones, porque definitivamente insultan pues la inteligencia, insultan nuestra condición también de ser país expulsor de gente, porque no tiene muchas posibilidades y se tienen que ir a otros países, a otras ciudades, otros departamentos, a buscarse un mejor destino para su vida, y no por el hecho de ser migrantes van a decir que son pues ciudadanos de quinta categoría y que no tienen ningún derecho. Eso realmente es una vergüenza, es una pena que tengamos autoridades de ese nivel que razonen tan bajo. Tan bajo y que realmente hagan quedar mal, que hagan quedar mal a pues la cuestión académica. Esperamos que ¿qué académico va a ser pero más allá de eso, Alex, no reniegues con las vísceras, con el estómago. Intentemos darle un poco más de déjame renegar vos, déjame. No me vengas a abandonar mis renegadas, querido. Pero estamos criticando. No nos atropellemos. Alex, estamos criticando que cuando ha bajado de tono Guevara, me encanta. Estamos criticando este tipo de apreciaciones cuando no tienen ningún fundamento. Entonces, tampoco podemos caer nosotros en lo mismo. No podemos caer, es que estamos haciendo lo mismo, y no podemos caer en eso. Si hay uno que insulta, no podemos terminar nosotros insultando. A ver, Alex, déjame hablar. Si hay uno que insulta, no puedes terminar insultando. Si hay alguien que criticas que no tiene un... Pero y no me va a dejar hablar. Es que es un horror lo que estás diciendo. Se merece, pues, mucha... Pero Alex, déjame hablar, estoy explicando por eso, que si hay una persona que insulta, no podemos responder con el insulto. ¿Por qué no? Porque nosotros, ¿qué es lo que estamos reclamando? No soy una monja. Pero Alex, déjame hablar, no podemos agarrar, a ver, si criticas el insulto, pero no te estoy moralizando, lo que te estoy pidiendo es que seamos, o sea, si criticamos el insulto, si criticamos la falta de criterio, nosotros no podemos agarrar, caer en el insulto, sea quien sea, y caer también en esta situación de no, por acá, por allá y demás cosas. Mejor vámonos. Estoy argumentando, así muevas los brazos por donde muevas, Guevara. Yo estoy argumentando y yo no voy a quedar pues callado y decirle a este señor, bien lo estás haciendo, Cuellitar. No, esto es así absolutamente detestable. Es prácticamente, deberían inclusive seguirle un juicio, querido, por discriminación, ya que él tanto utiliza los del movimiento al socialismo, esa famosa ley contra la discriminación. Muy de acuerdo. Vos el académico, el buenito. Ese es un elemento sesudo. Muy bien. No mames, sesudo. Bueno, ya nos vamos. Sí, ya dice que podemos irnos aquí la maestra. Bueno, queridos, está bien. Ojalá alcancemos, lleguemos o encontremos el camino, pues, del acercamiento y la aproximación. Señores. Encuentren ellos, porque no es nuestro problema. Ya Guevara, Dios mío. Hasta mañana. Ustedes, Guevara, el disyuntivo. Ya, hasta luego. Adiós. Vamos a tomarles el ritmo a las noticias desde esta redacción central. Porque la información que le entregamos día a día,